Y ante ti, Señor, venimos ahora a postrarnos en esta mañana, agradecerte por lo que tú nos das, por la paz que traes a nuestro corazón, porque nos cuidas, Señor, porque nos mantienes la salud, Señor, porque nos das un trabajo, porque nos prosperas, Señor. Gracias, porque no se escapa nada a tus ojos de lo que nos sucede, Padre. Gracias, Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos. Tú eres lo mejor en nuestra vida, lo mejor que jamás nos haya pasado. Vamos a cantar otra vez, tú eres mi paz. Tú eres mi paz.
Bendito sea tu nombre, Padre. Te amamos, glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor. Ahora, Padre, habla profundamente en nuestros corazones. Espíritu Santo, prepáranos. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para escuchar tu palabra. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Buenos días. Qué bueno que le pusieron muy bueno, porque yo soy bueno para gritar. ¿Cómo estamos el encuentro? ¿Cómo estamos el encuentro? Sí, me gusta. Hoy vamos a tener una predicación completamente distinta porque va a ser una predicación caribeña. Vamos a estar al centro norte de la América del Sur, limitando con el Mar Caribe en el norte. Ahí está Venezuela y un poquito más arriba está Puerto Rico. Estuve en Puerto Rico y recuerdo que le preguntaba a un hermano que cuál lejos estaba Puerto Rico de Venezuela. Me dice, si tiras una piedra, le das a Venezuela. Ok, ¿alguien tiene un aparato igual que este? Yo sé que se siente uno tan incómodo cuando le suena el teléfono, pero vamos a aprovechar el tiempo. Este tiempo que Dios te ha permitido estar aquí en el encuentro compartiendo la palabra es tiempo de oír la palabra. Entonces ponlo en silenciador, apágalo, tíralo a la basura, regálalo, haz lo que quieras con el celular, pero por favor no lo contestes. ¿Han visto la propaganda de la ballena? Está la señora con su cámara justo frente a la ballena y de repente se voltea, y cuando se voltea y va a tomar la cámara ya había subido y bajado la ballena. Eso puede pasar también en un mensaje donde Dios está hablando contigo y de repente te distraes y te pierdes la bendición porque te distrajiste. ¿A cuánto nos ha pasado esto alguna vez en la vida? Yo creo que a todos, ¿cierto? Bueno, ya estamos en la sexta y última semana de la campaña de 40 días en la palabra. Hemos aprendido un montón, hemos aprendido bastante. Yo sé que la mayoría de los grupos pequeños, al igual que el mío, no va a terminar sino hasta la próxima semana, pero lo que vamos a hacer hoy es un resumen acerca de todo lo que hemos visto hasta ahora en la campaña, y el tema, para los que les gusta escribir en sus bosquejos, es ten un corazón sensible a la palabra de Dios. Porque hay que tener un corazón sensible a la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda transformar tu vida. De lo contrario, la Biblia va a ser un libro más. Oh, qué interesante, qué libro tan bonito. Dice cosas tan reales y tan auténticas, pero la Biblia fue hecha por Dios no con la intención de agradarte, sino de transformarte. Orlando e Iliana. Yo quiero que Orlando y Iliana se pongan de pie, por favor. Si están ustedes aquí, háganme el favor y pónganse de pie. Nosotros queremos darle un aplauso. ¿Dónde está Iliana? Queremos darle un aplauso a los hermanos porque ellos el día de ayer estuvieron compartiendo la palabra y es un mensaje súper poderoso de parte de Orlando con los hombres, cómo lidiar con la tentación y cómo lidiar cuando está bajo presión, y la hermana Iliana que también estuvo hablando acerca del Espíritu Santo. Y es bueno honrar al que honra merece. Gracias, hermanos, porque estamos muy agradecidos por la labor que ustedes hacen en el encuentro. Oh, ya me apagaron la luz, qué bueno. Ya puedo salir corriendo. Aquí la pregunta está en cómo puedo yo seguir creciendo con los nuevos buenos hábitos espirituales que he estado desarrollando durante las últimas semanas. Porque la idea principal de la campaña es que podamos desarrollar hábitos espirituales que permanezcan en nuestra vida para siempre. No es simplemente una campaña más donde voy a venir a aprender acerca de cómo amar la palabra, cómo entender la palabra y cómo practicar la palabra, sino cómo poner todos estos hábitos para siempre en mi vida. El mismo Jesús, cuando hablaba acerca de esto, dice: porque todo aquel que oye mi palabra y la pone en obra, por obra, es sabio. Y el Señor, cuando estaba hablando acerca de la importancia de la palabra, fíjense que cuando Jesús fue tentado, Él se defendió siempre con la palabra. Y eso es lo que quiere hacer cada cristiano. Cuando venga la tentación, el momento difícil, cuando venga la prueba, que estés completamente listo para responder como Dios quiere que respondas. Y Jesús dijo: si permanecen en mi palabra,
si permanecen en mi palabra. Es por eso que hacemos tanto énfasis en vivir bajo la palabra, que la palabra sea tu guía, porque el fundamento más sólido que tú puedes tener es la palabra de Dios. Si tienes un fundamento que no tenga solidez, bueno, la cuestión que hay es que en la cultura popular la manera de pensar del hombre ha cambiado siglo con siglo. Lo que era bueno el siglo pasado ya no es bueno este siglo, pero la palabra de Dios por cientos de años ha sido eficaz. Y si una persona oye los principios de la Biblia hace 1000 años, los principios de la Biblia hoy son igual que hace 1000 años. Pero todo comienza siempre con un deseo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo integrar la palabra de Dios en cada área de mi vida? Porque a veces como cristianos tenemos la tendencia de trabajar en compartimientos. Mi vida en mi trabajo, yo soy un buen trabajador, pero a veces lo que hago en mi trabajo no glorifica el nombre de Dios. O de repente mi relación con mis amigos, mis compañeros de trabajo, de repente tendrían que preguntarse mis amigos si yo soy cristiano. Y si llego a decirles a la gente que yo soy cristiano, pudieran asombrarse. Cuando debe ser lo contrario, cuando por tu comportamiento y tu testimonio la gente pudiera decir, oye, ¿eres cristiano? Por eso es que el cristiano no puede tener una vida dividida. Y de ahí donde viene la palabra integridad. Debemos tener una vida íntegra, ser completo, ser tal cual como soy aquí, como soy en cualquier lugar del mundo, y que la gente pueda reconocerme como un hombre o una mujer de Dios. Ese es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos integrar la palabra de Dios en nuestra vida? Mira lo que dice el Salmo 119:20. Hablando acerca del deseo, dice, quebrantada está mi alma. Y luego viene el versículo, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Hoy vamos a ver 6 formas en que podemos integrar la palabra a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. Porque la Biblia no fue hecha para que cuando vengamos a la iglesia la leamos y digamos, oh, qué libro tan interesante. No, la Biblia fue hecha para transformar tu vida y para que puedas vivir por medio de la palabra. Y lo bueno es que vamos a utilizar los 6 versículos que ya hemos memorizado durante la campaña. Cada versículo que hemos aprendido en la campaña, precisamente hoy, los vamos a poner en práctica. Y eso nos va a enseñar a cómo integrar la palabra en nuestras vidas. Una de las primeras formas, o la primera forma de cómo integrar la palabra de Dios en mi vida es edificando sobre ella. Edificando sobre ella. Ya aparece en su bosquejo, dice, todo lo que haga debe tener un fundamento bíblico. Y mira lo que dice Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Esas son palabras de Jesús. Y cuando hablamos acerca de la roca, mi hermano Orlando ayer estaba predicando acerca de este tema. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la palabra de Dios. Es el fundamento que no se mueve, es un fundamento que es ayer, hoy y para siempre, porque hay muchas bases poco confiables. Hay muchas bases poco confiables que no son malas, pero que son poco confiables o no tan confiables como la palabra de Dios. ¿Cuáles pudieran ser esas bases? Por ejemplo, hablando acerca de la cultura popular. La cultura popular. La cultura no tiene nada de malo. Porque después de todo dice, bueno, como todo el mundo lo está haciendo, yo también lo tengo que hacer. ¿Cuál es el problema con hacer lo que todo el mundo está haciendo? El problema es que estás siguiendo un patrón que probablemente no sea el mejor o el más sano para tu familia. Y mira lo que dice la Biblia en Éxodo 23:2. No sé si está en su pantalla, pero Éxodo 23:2 dice lo siguiente: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. A veces la cultura popular nos mueve a hacer cosas en favor de las masas que probablemente no sean buenos. Y podemos hablar de un pequeño tema, el aborto. Mucha gente está de acuerdo con el aborto. Bueno, la Biblia habla del aborto y dice que el aborto es pecado, es un asesinato, es un crimen. Entonces todo el mundo puede pensar lo contrario, pero si la Biblia me dice que el aborto es un crimen, yo voy a hacer lo que dice la Biblia, no lo que todo el mundo está diciendo
allá afuera. Miren el segundo punto que habla acerca de la tradición. Y esto, otra base poco confiable, es la tradición. La tradición no tiene nada de mal. La tradición es algo que hasta cierto punto es bueno porque nos identifica como pueblo, como nación. Y la tradición es algo que de repente puede mantener unido a un pueblo a través de la cultura. Pero el problema está en que siempre lo hemos hecho así. Dicen, no, es que siempre lo hemos hecho de esta manera. O siempre lo estamos haciendo de esta manera es la manera acostumbrada. Esa es la tradición. Y les voy a echar un pequeño cuento, espero que no se rían. La hija le dice a la mamá, oye mamá, ¿por qué ustedes hacen el pescado y le quitan la cabeza? No entiendo por qué quitan la cabeza y le quitan la cola. O sea, bueno, lo que pasa es que mi mamá hacía así, tu abuela, pregúntale a la abuela, y él le pregunta a la abuela, ¿por qué le quitan la cabeza y el pescado cuando lo van a freír? Honestamente, no sé. Hay que preguntarle a mi mamá, que es la bisabuela. Y van así, se baja como 4 generaciones y le dice, abuelita, ¿por qué esto se hacía? Le cortan la cabeza y le cortan la cola al pescado antes de freírlo. Oh, niña. El problema está que éramos tan pobres, hace tantos años que teníamos que cortarle la cabeza y la cola al pescado para poder freírlo. Y a veces en la cultura popular pasa esto, hacemos cosas que de repente no tienen sentido, pero la hemos estado haciendo por costumbre y porque ha sido transmitido de generación en generación. Y háblenme acerca del teléfono celular. Cuando nosotros, los que tenemos más de 20 años, ¿cuántos estamos aquí que tenemos más de 20 años? Bueno, los que tenemos más de 20 años se nos dificulta mucho todo esto que tiene que ver con la tecnología, pero para los jóvenes eso es algo que es muy fácil. Y lo que hacemos es que queremos hacer las cosas, como decimos en México, a la antigüita. Es que así lo hacíamos. Yo no quiero hacer mensaje de texto, yo prefiero hablar con la persona. Hello, ya existe el mensaje de texto. Ya existe una nueva tecnología que te puede ayudar a simplificar y a mejorar tu vida. Y es por eso que la tradición no siempre es lo mejor. Mira lo que dice la Biblia, Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y dicen, y hacen otras muchas cosas semejantes. Y fíjense lo que dice en el siguiente versículo, el 9, dice, les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Entonces, cuando la tradición se opone a los principios que Dios tiene en la palabra, no las voy a practicar porque es antibíblico. Claro, cuando la tradición no se pelea con la Biblia, ok, está bien, para mí no hay ningún problema. No estamos en contra de la tradición. Lo único que hay maneras, de repente mejores maneras de hacerlo. La tercera base poco confiable es la lógica. Y eso es la lógica, depender de mi intelecto. Suena lógico, ¿no? Yo dependo de mi intelecto. Digo, yo soy una persona tan inteligente que nunca me he equivocado y por lo tanto debo depender de mi gran capacidad intelectual. ¿Cuántos son así aquí? Aparte de mí. Que nos creemos tan inteligentes que creemos que todos los demás son brutos. Pues la lógica también tiene su problema. Porque el problema con la lógica es que cuando tú crees que algo es lógico, no lo es, y viceversa. Y si te metes en el mundo de la filosofía, te voy a confundir. Es como cuando haces un examen y no estás preparado para el examen. ¿Recuerdan? Dicen, Tin Marín de Don Perigüe, Cucaramácara, Títer, a ver cuál es. Y siempre la que respondes que no te sabes es la errónea, ¿cierto? Bueno, para mí esta respuesta suena lógica. Entérate, no lo es. Entonces, la parte más engañosa del ser humano es la parte lógica. Y es difícil porque, sobre todo uno cuando tiene barreras del lenguaje y en Estados Unidos y ve los exámenes y todo, dice, bueno, esto suena lógico, voy a responder de acuerdo a mi lógica. Y no siempre la lógica es lo mejor. Pero miren lo que dice la Biblia en Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y hay tantas cosas que nos han parecido lógicas y buenas y nos hemos metido, y al final, ¿qué ha pasado? Yo primero, para no hacer cola, como dicen en mi pueblo, he cometido una cantidad de tonterías y errores simplemente porque me pareció muy lógico.
La mayoría de las cosas que creemos no son tan razonables, la mayoría de ellas. Y lo otro que es muy poco confiable como base son las emociones. Siento que lo tengo que hacer, siento que me tengo que casar con ese hombre o con esa mujer, siento que ya no sientas nada. Si sientes, cómprate una aspirina para que se te quite el dolor. Porque las emociones son muy engañosas. Las emociones no son solamente engañosas, sino que te pueden desviar y te pueden enseñar el mal camino. Y no es bueno depender de los sentimientos. Y recuerdan, sobre todo los jóvenes adolescentes se dejan llevar mucho por sus sentimientos y sus instintos y todo esto. Ya cuando uno tiene un poquito más de canas, no casi canas, pero un poquito menos de pelo, entonces ya uno empieza a pensar un poco más sensatamente y empieza a buscar consejo. Porque la Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría, y eso es exageradamente importante en la vida del creyente. Uno tiene que aprender a ¿qué? A ser sensato. No voy a estar confiando siempre en mis emociones. Mira lo que dice Jueces 21 al 25. Y eso hace más de 5,000 años. Se escribió esto. Jueces 21, 25 dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y fíjense una cosa, si nosotros nos ponemos a analizar la fórmula del hombre o la fórmula de Hollywood para tener éxito en el matrimonio, lo número 1 es que encuentres la persona ideal. Lo número 2 es que te enamores de esa persona. Lo número 3 es que pongas tus esperanzas, todas tus esperanzas en esa persona. Y si no funciona y si falla, entonces te divorcias y vuelves a comenzar en el punto número 1. Esa es la cultura popular. La fórmula de la Biblia es muy sencillo. Sé la persona ideal. No busques la persona ideal. Sé tú la persona ideal. Lo número 2 es camina en amor. No está diciendo que sientas, que tengas sentimiento, que camines en amor, que practiques. Lo número 3 es pon toda tu esperanza ¿en quién? En Dios. Y si esto falla, no te divorcies, sino que repite la fórmula porque siempre funciona. ¿Nos damos cuenta? La palabra de Dios es infalible. El que siempre falla es el hombre. ¿Y quieren saber cuál es el segundo punto? Pues Rafa se lo va a decir. Buenos días. A todos nos gusta comer. Nos encanta. Como cristianos, esa es nuestra segunda religión casi. Salir a comer. Algunos están en el servicio esperando ese momento en el cual ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a comer? Están mirando al predicador, están escuchando la alabanza, pero ya saben qué van a comer, dónde van a comer y cómo. Ya se están saboreando, ya están recibiendo y pensando en todos los sazones, el pique, todo eso que nos encanta. Es muy cierto, de la misma manera, en forma paralela, ¿cuántos de ustedes se saltaron tal vez una comida o no desayunaron en el día de hoy? Yo tengo que confesar que yo no he comido nada todavía. Y no hay nada de espiritual en eso. No es un ayuno espiritual, simplemente tuve que medir entre duermo un poquito más o preparo el desayuno. Nada espiritual. Así que use el discernimiento. La vida espiritual, para que crezca, para que nosotros podamos crecer en el Evangelio, en Cristo, necesitamos comer. De igual manera, Jesús, cuando estaba en el desierto, fue tentado por Satanás, y una de las tentaciones fue que recibiera alimento, que transformara una piedra en pan. Y su contestación fue: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos han escuchado eso? Muy famoso. Sino de toda palabra que procede de Dios. Así que el segundo punto es alimentándote de ella. Tienes que alimentarte de la palabra para poder crecer. El alimento, la comida, está totalmente y directamente ligada a la salud del cuerpo. Si usted quiere tener salud en su cuerpo, usted tiene que comer. Si no come, se enferma y eventualmente puede morir. De la misma manera,
si no nos alimentamos con la palabra, con lo que Dios dice de nosotros, con lo que Dios quiere hablarnos, de la misma palabra, poco a poco, de la misma manera, poco a poco, comenzamos a morir espiritualmente. Nuestra conexión, nuestras relaciones comienzan a fallar, comienzan a estar heridas, las cosas comienzan a marchar de manera incorrecta y nos preguntamos y nos paramos de momento y decimos, ¿qué está pasando con mi vida? Yo no soy así, no entiendo por qué vino este problema. Verifica cuál es tu dieta espiritual. Muy probable que esté ahí. Y tenemos el verso de Colosenses 3:16a, que fue uno de los que estudiamos, que dice, que habite con ustedes la palabra, eso es así, con toda riqueza en Cristo. Y si analizamos esto, riqueza, que habite, podemos decir también que esté dentro, ¿right? Cuando usted tiene alguna fortuna, algún bien, usted quiere almacenarlo para poder tener. Si usted no almacena en un banco, usted nunca va a tener dinero. Si usted desea tener provisión de comida, usted tiene que ponerla en una alacena, un almacén, para luego poder comer. Si usted no lo llena, no lo rellena o no lo utiliza, se pierde. De igual manera, cuando usted está estudiando la palabra, cuando usted está leyendo, usted está depositando en su corazón para que abunde en ustedes con riqueza. ¿Y por qué? Vamos a explicar ya mismo por qué es necesario que tenemos que abundar en riqueza en nuestros corazones. Esto nos lleva al primer punto. El primer punto dice, recibiéndola con mis oídos. Recibirla con mis oídos es exactamente lo que tú estás haciendo ahora mismo. No es ninguna ciencia, no es nada. Es escuchar la palabra de Dios de alguna manera, y tenemos muchos medios ahora mismo. Usted viene a los servicios los domingos, usted puede tener un audiolibro, un CD player, un MP3 iPod. Lo que usted debe hacer es poner atención o prestar atención. Pero hay una falla con la audición también, es importante, pero hay una falla. Nosotros olvidamos el 95% de las cosas que escuchamos en 72 horas. Eso quiere decir que es muy posible que ya lo que Rafael dijo ya se lo olvidó. Es así. Es la frustración de muchos ministros, es la frustración de muchos pastores, pero también es nuestra responsabilidad comunicar. ¿Por qué? La palabra dice que la fe viene por el oír, pero no es por el oír una vez, es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Por eso a veces usted nos ve cuando predicamos y repetimos lo mismo una vez, lo mismo otra vez, y lo mismo otra vez, y a veces hasta nos cansamos con él, pero el pastor va a seguir diciendo lo mismo. Es que quiere que esa verdad se haga real en ti. Quiere que esa verdad te llegue. El segundo punto que tenemos es leyéndola con mis ojos. Cuando usted toma la Biblia, usted la lee, es la manera en la cual, la vista es la manera en la cual nosotros recibimos la gran mayoría de la información en nuestro diario vivir. Cuando usted conduce, cuando usted está trabajando, cuando usted está caminando, todo lo que vemos lo analizamos, aunque no pensamos en ello, lo analizamos y lo introducimos dentro de nosotros. El peligro que quiero hablar en este momento. Hay que cuidarse de qué alimentamos nuestra vista. Podemos alimentarla con la palabra, podemos alimentarla con cosas positivas, como podemos alimentarla con cosas negativas. La Biblia dice que la vista está directamente atada con los deseos del corazón. Y la Biblia dice que de los deseos del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú hablas sobre algo, usualmente estás hablando de algo que entró por tu vista, se formó dentro de ti, se convirtió en una idea y algunas veces se convierte en valores y en hábitos. Por eso hay que tener cuidado y hay que ser bien precavidos con qué alimentamos nuestra vista. ¿Por qué?
Porque el sistema, el mundo nos invita a hacer tantas cosas, el egocentrismo, materialismo, lujuria, compras desenfrenadas, nos invita a hacer muchas cosas que honestamente no son para bien. Y que podemos evitar ver eso. En muchas ocasiones no podemos evitarlo. Son cosas, a lo mejor son letreros en la avenida, son cosas que uno ve inadvertidamente en la televisión, revistas. Pero tú tienes la capacidad de que una vez que entra en ti, decir, no, esto no me hace bien, y lo desea. Pablo dijo, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. De igual manera, cuando entra algo en ti que comience a hacer espacio en tu pensamiento, analízalo, pásalo por el filtro de la palabra. ¿Es bueno esto para mí? No, goodbye. ¿Es bueno para mí? Ok. Entonces lo deposito en mi corazón para que pueda estar en riqueza, en abundancia. Tercer punto, investigándola con mis manos y boca. En otras palabras, estamos hablando de estudiar la palabra. Leer la palabra simplemente no significa estudiar la palabra. Hay una gran diferencia. Cuando tú lees, tú estás simplemente entrando información. Cuando tú estás estudiando, tú usualmente tienes una libreta de anotaciones, estás escribiendo, lo repites para que puedas hablar, lo compartes con otros. En otras palabras, de ser un entretenimiento, ser una parte de ti, se convierte en un estilo de vida de ti. Porque cuando tú aprendes, tú aplicas. Si tú no aplicas algo, tú no lo aprendiste. Si tú no sabes, si tú no aprendiste matemáticas en la escuela, sumas, restas, pues nunca lo vas a poder aplicar. De igual manera en la Biblia, si tú no aprendes la Biblia, no la puedes aplicar. ¿Y de qué manera la aprendemos? Estudiando. Y para eso hay muchos materiales que puedes utilizar. Está sin número de portales de internet, concordancia, libros de ayuda, libros de diferentes ministros, pastores, apóstoles, conferencistas, llámese quien sea. Hay muchos materiales que te pueden ayudar a establecer un mejor sistema de aprendizaje en tu vida. El cuarto punto es reflexionándolo con mi mente. ¿Y por qué va en este orden? Bueno, después que ya lo estudiaste, ahora hay un paso adicional que tienes que hacer. Es darle meditación o reflexionar. Y cuando hablo de meditar, no estoy hablando de lo que hacen otras religiones, que cierran y vacían su mente, no. Cuando hablo de meditar, estoy diciendo de que estoy aquí y estoy pensando, Señor, leí esta mañana que mi palabra abunda en ti, ayúdame a abundar. Luego más tarde, Señor, que este verso sea la abundancia en mi vida. Más tarde, Señor, por favor que la riqueza habite en mí. Es constantemente recordarte qué significa y en qué ese verso contribuye para tu vida. No es solamente memorizarlo, no vale la pena de nada memorizar si no lo puedes aplicar a tu vida. Entonces, tienes que buscar en cada verso y meditarlo en qué manera puede ser aplicable a tu vida, y entonces sobre eso medita. Sobre, Señor, nunca me va a desamparar, porque no tengo que temer. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ante tus caminos eres mi lumbrera. Hay muchos versos que tú no tienes que saberte la Biblia, pero haciendo un tipo de ejercicio en el cual tú puedas meditar con ella, usted va a ver que va a tener grandes resultados, especialmente lidiando con problemas. Jesús oraba constantemente la Biblia. Entonces, quinto punto, tenemos que recordarla con el corazón. En otras palabras, es atesorar, hablarla. Una vez que ya la depositaste dentro de ti, utilizando todos estos métodos, la recuerdas. Señor, tú has sido grande. Señor, tú me diste salvación y vida eterna. No hay condenación
para los que están en ti. Y así utilizas diferentes versos para tú tomar y llevar esa palabra de un estado impreso a un estilo de vida. Uno de los retos de memorizar y este es bien importante, es aprender de dónde sale. Cuando usted quiere memorizar un verso, tiene que tratar de aprender en dónde está en la Biblia. ¿Por qué? Lo primero que nada es que te da credibilidad. Cuando tú dices un verso y no mencionas de dónde viene o no tienes la menor idea, lo primero que la persona va a pensar es que tú te lo estás inventando. ¿Es cierto? Tú tienes que tener un tipo de manera de tú demostrar que tú vives eso. Y la manera es conociendo las fuentes de donde sale la información que tú hablas. Hoy en día tenemos muchos reporteros y mucha gente a través del internet que escuchan cualquier rumor, hacen lo que sea y escriben un reportaje y lo publican y salen las noticias sobre algo que ellos tal vez malinterpretaron y no entendieron. ¿Por qué? Porque no se encargaron de buscar la fuente de donde provenir. Tienes que encargarte de que lo que tú hables tenga relevancia, pero también sea creíble. A nosotros, para cerrar este punto, a nosotros como latinos, como hispanos, nos gusta el sabor en la comida. Nos gusta añadirle un toque diferente a las cosas. De la misma manera, sea creativo al momento de estudiar la Biblia. No simplemente léala, no simplemente tómela, pase tiempo, medite. Comience a crear un hábito en el cual usted pueda estudiar. Una buena técnica tal vez puede ser, se levanta por la mañana, lee un verso, se lo lleva o le escribe en una nota, en un papel, durante el día lo vuelve y lo mira, antes de acostarse lo vuelve y lo lee. Estás alimentándote con la palabra. Y créeme que cuando tú tienes una buena alimentación, tú tienes una vida saludable. Hasta aquí mi corte. ¿Estamos aprendiendo? Qué interesante. Después que uno se alimenta de la palabra, al igual que como se alimenta de cualquier alimento físico, valga la redundancia, ¿qué es lo recomendable hacer? Después que uno hace, y eso nos va a llevar al tercer punto, ¿verdad? ¿Qué es lo recomendable hacer después que uno se mete una comida de aquellas que son bien pesadas? Ponerse a hacer ejercicio, ¿para qué? Para no terminar como yo. Ponerse a hacer ejercicio para terminar como yo. Y precisamente ese es el tercer punto. El tercer punto tiene que ver acerca de vivir la palabra, viviéndola. Porque la palabra de Dios no fue dada simplemente para estudiarla, leerla, investigarla, reflexionarla, recordarla, sino que también fue dada para que nosotros pudiéramos ponerla por obra en nuestras vidas. Eso es lo que debe hacer el creyente. Y miren lo que dice el Salmo 119:11, y ese es el tercer versículo de la Biblia que nos hemos estado memorizando durante la campaña de los 40 días en la palabra. Y dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado mi palabra para no pecar contra ti. Nada va a impactar tu vida espiritual de una manera tan poderosa como el conocer la palabra de Dios de memoria y que la puedas utilizar en el momento de necesidad. Porque sabes que Dios no te va a traer a la memoria un versículo de la Biblia que tú no conoces, que nunca has leído, que nunca has estudiado. Dios te va a traer un versículo a la memoria que tú de antemano has estado estudiando. Gracias, bro. Entonces, la situación aquí está en algo. Hay que aprender a memorizar la palabra. Y recuerden que cuando Cristo fue tentado, ¿qué hizo Él?
utilizó la palabra. Y recuerden que esto no existía. En la época de Jesús no se había escrito todavía el Nuevo Testamento. Y el Viejo Testamento era un pergamino que estaba solamente en la casa de la gente importante y en las sinagogas. Entonces, cuando Jesús fue tentado por el diablo durante 40 días en el desierto, espérate, Satanás, espérame un momentito. Mira lo que dice la Biblia. Agarra y convierte estos panes, estas piedras en panes. Oh, espérate, la Biblia dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando uno tiene un problema, una dificultad, lo primero que llega a la mente del creyente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un arma que es muy efectiva, porque hay creyentes que tienen problemas de autoestima simplemente porque no entienden la palabra, no saben lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Y mi identidad debe estar basada en lo que Dios dice y no en lo que el vecino dice. Porque el vecino me puede decir a mí que yo soy un pelón y que soy calvo y que soy viejo y todo, pero yo veo la palabra y la palabra de Dios dice que yo me voy a remontar como las águilas y que Él me da energía y que Él tiene un plan especial para mí, que yo soy muy especial en las manos de Dios. Entonces yo empiezo a creer lo que dice Dios y dejo de estar creyendo a lo que me dice el hombre. Ustedes se han encontrado con algunos amigos que le dicen, oye, qué gordo estás. Vienen, ¿no? Oye, tengo 10 años que no te veo, ¿te ves tan viejo? Kimosabi, aquí hay un espejo también, hemos envejecido juntos. Y la palabra de Dios es el mejor espejo donde tú te puedas ver. Fíjense una cosa, ¿cómo puede la Biblia ayudarte en tu vida diaria? La Biblia te puede ayudar en tu vida diaria para todo. Cuando viene la tentación, ¿qué sucede? El problema que hay con la tentación es que cuando viene, el hombre se pone a fijarse mucho en la tentación. Y lo que hay que hacer en el momento en que venga la tentación es recordar lo que hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario. Y vamos a ponerlo en términos prácticos. Cuando de repente viene una muchacha guapa y se te insinúa y tú eres un hombre casado, espérate un segundo. La Biblia habla acerca de la fidelidad de una manera muy clara. Pero si yo no tengo en mente lo que dice la Biblia, dice, gózate con la joven gacela que te di en tu juventud, deleítate en ella siempre. Y cuando Dios me habla acerca de lo que es la fidelidad, yo debo estar pendiente de lo que la palabra de Dios dice en ese momento. Y no solamente en ese caso, sino en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia de la vida, la palabra de Dios siempre sale a ayudarnos. Se puede utilizar en muchas circunstancias. Y sobre todo hay otra área donde pasa mucho, la preocupación. El día viernes en el grupo pequeño estábamos hablando precisamente acerca de eso. ¿Qué pasa cuando el cristiano empieza a preocuparse? Orlando estaba predicando en la reunión de hombres ayer de esto. Bueno, lo que hago es que recuerdo la palabra de Dios y yo sé que porque el que está en mí es más grande o más fuerte que el que está en el mundo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y empiezo a recordar las palabras que Dios tiene en la Biblia para mí, para el momento en que viene no solamente la tentación, sino viene el momento de la preocupación. Y hay una cosa, un consejo que siempre le damos los predicadores a ustedes. En vez de ponerse a preocuparse, ore. Ore o lea la Biblia. ¿Para qué te vas a preocupar? Si te preocupas si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si te preocupas si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Entonces no tiene ningún sentido preocuparse por algo que solamente Dios sabe lo que va a pasar. ¿Por qué? Y la Biblia dice acerca de eso. ¿Y por qué se preocupan por el día de mañana? Porque el día de mañana tiene su fin. Y nadie puede agregar un centímetro más a su estatura por más que se preocupe. Entonces hay que aprender a vivir confiado en la palabra, memorizar la palabra y en el momento en que venga la necesidad, la palabra está lista. Hay un punto aquí que es cómo evitar la depresión. Evitar la depresión. Yo sé que hay gente que tiene desequilibrios bioquímicos en el cerebro, eso es normal. El consejo que siempre le damos es vaya a un médico. Y si usted tiene un problema depresivo porque tiene un desequilibrio bioquímico en el cerebro, entonces vaya y tómese algo para que le ayude. Pero si usted no tiene nada en su cerebro,
y usted está funcionando normal y lo que le está causando la depresión, el estrés y la preocupación es su falta de confianza en Dios, su falta de confianza en la Biblia, entonces lea la Biblia. Error gigante. Ver las noticias antes de irse a dormir. Esto es fatal, esto es letal para el espíritu. ¿Por qué? Porque de hecho no son noticias, son malas noticias. Mataron, apuñalaron, secuestraron, asesinaron. El lunes me desperté y cometí un error. Me desperté, prendí el televisor, casi nunca lo hago, y cuando empiezan a bombardearme, que tantos muertos, tantos asesinatos, que, oh my Lord, el mundo está hecho un asco, mejor me voy a dormir otra vez. Porque eso te puede deprimir, entonces hay que aprender a confiar en la palabra. Pero si no la memorizo, ¿qué va a pasar? Y otra de las cosas también, cuando tú quieres aconsejar a alguien y le quieres predicar la palabra de Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hay mucha gente que trae excusas. Hermano, yo no puedo memorizar la palabra ni la puedo aprender. Es que yo tengo una memoria muy mala. Pero si le pides que te cuente la película de Rambo que se estrenó hace 24 años, te la cuentan de la A hasta la Z. Y a las hermanas también. Si te piden la novela María, la del mar, Marimar, de hace 30 años atrás, te vas a acordar de hasta cuándo lloró y te vas a poner a llorar. Eso quiere decir que tienes una gran capacidad para recordar y memorizar. Lo que sucede es que tu memoria y tu capacidad intelectual la has cambiado. Y saben que es una mentira que el diablo nos mete todos los días y nos dice: es que yo tengo ya más de 40, tengo más de 50, tengo más de 60. Y resulta ser que el cerebro, estaba leyendo un libro en estos días, que es el del doctor Amen. Se llama Use Your Brain to Change Your Age. Usa tu cerebro para cambiar tu edad. Y el cerebro es un músculo que se puede agilizar, se puede ejercitar. Pero si no lo ejercitas, si tú dices, yo estoy en tan mala forma, mentalmente, yo creo que a mí no aprendo inglés, el inglés no me entra. Hermana y hermano, el inglés sí te entra. Lo que pasa es que no quieres que te entre. ¿Sí o no? El inglés sí entra, y el inglés no es fácil. No es difícil, es fácil. ¿Saben qué es difícil? El español, el castellano. Ese idioma tiene tantas reglas gramaticales, si no, agárrate un cursito con Ruth para que te des cuenta. Y que te empiecen a hablar de los gerundios, pretérito, copretérito, participio pasado y todo lo demás. Me perdonan. Pero sí tenemos la capacidad de poder aprender la palabra de Dios. Todos tenemos esa capacidad. Nada más que unos decimos, esta es mi excusa. Pues ¿sabes qué? No tienes excusa. Es como decir, yo no tengo excusa. Es que buscando excusas para no tener éxito. Es que yo no tengo papeles, hermano. Yo no sé inglés. Yo soy bajo, yo soy alto, yo soy gordo, yo soy flaco. Yo no puedo. Ahí está, no puedes. Si dices que no puedes, no puedes. Porque el que quiere, puede. Querer es poder. No vayan a votar por mí, que no estoy en campaña. Una de las cosas que nosotros le recomendamos a la gente es aprenderse un verso por semana. Agarra y anótelo. Agarras un versículo, lo anotas y todos los días lo lees. Y mientras más lo lees, más se va metiendo en tu memoria, en tu mente. Estás ejercitando tu cerebro. Y llega un momento en que te paras frente a los hermanos y empiezas a escupirle la palabra. No, mentira, empiezas a recitarle la palabra y la gente dice, wow, este hermano cómo sabe de la palabra. Pero todos tenemos capacidad para aprender la palabra. Y hay tanta gente que de repente va a estar tanto tiempo parado en un semáforo. Bueno, en ese tiempo, Polito siempre le compré un libro y me dice, error grande, yo no los leo, yo los oigo. Ok, se lo va a tener que comprar para... gente que le gusta oír la palabra de Dios. Y qué bonito es oír una buena voz que te esté recitando la palabra y que tú puedas estar aprendiendo la palabra de Dios. Y el cuarto punto, integrando la palabra de Dios, el número 4 es creciendo en ella, el cuarto punto. Mira lo que dice el Salmo 119, 18, y ese es uno de los versículos que estudiamos. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y saben que Jesús contó toda una historia
acerca de la importancia de crecer en la palabra. Y hay una historia en Lucas 8, 4 al 15, que es la parábola del sembrador. Y yo simplemente se las voy a leer, no está ahí, pero se las voy a leer brevemente, ¿ok? Fíjense lo que dice la parábola del sembrador. Dice: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, le habló por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, tan pronto como creció se secó, porque tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces ahí Jesús está contando la parábola del sembrador. Y basado en esto, una de las formas de poder crecer en la palabra es entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Y fíjense lo siguiente: en la palabra del sembrador nos ayuda a poder recordar la palabra. Y hay una cosa que sucede con la palabra del sembrador. Mucha gente cree que la palabra parábola del sembrador tengo que ejercitar más. Es que se me está olvidando el español, y también no he terminado de aprender inglés, me estoy quedando mudo. Bueno, la parábola del sembrador nos enseña, y a veces la gente cree que son 4 diferentes tipos de corazones. No, son 4 reacciones que tenemos frente a la palabra. Es la reacción que tiene el ser humano frente a la palabra, y eso puede cambiar de un día para otro. Hoy puedo estar súper confiado en la palabra y mañana puedo dudar de ella. Y fíjense lo que dice en la parábola del sembrador, y vemos en Lucas 8:5, cuando Jesús habla acerca de esto, dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar una parte cayó junto al camino. Y cuando vemos esto, nos recordamos que el camino por el cual transitaban o transitan las personas que trabajan en el campo siempre se endurece. Y ese camino, cuando cae la semilla allí, no coge profundidad. Y eso está identificando un terreno duro. Y un terreno duro es una mente cerrada, que uno le está predicando a alguien y le está compartiendo la palabra, y al final tienen una mente muy cerrada, o de repente tenemos una mente cerrada a las cosas de Dios. Los caminos siempre tienen 2 características, que son duros y son cerrados. Y la pregunta para mí hoy, en este momento, para cada uno de ustedes y para mí también es: ¿tenemos una mente cerrada para la palabra de Dios, o queremos tener una mente abierta? Y a veces no le permitimos a Dios ni siquiera que nos hable, porque no tenemos tiempo para Dios. Tenemos una mente cerrada, ya tenemos las decisiones tomadas y el corazón endurecido. Y la acción que tenemos que tomar para poder ser exitosos en cultivar esa parte es cultivar una mente abierta. Tenemos que aprender a tener una mente abierta. Es como la gente que tiene una mente cerrada, que todo lo que tú le vas a decir, ya dice: no importa lo que tú me digas, yo pienso lo contrario. No, nadie me va a convencer, nadie me va a convencer. Es una mente cerrada. Hay que aprender a tener una mente abierta. ¿Cómo? Cultivando una mente abierta. Y después, cuando vemos el otro terreno, que es el terreno poco profundo, eso representa una mente superficial. Y a veces reaccionamos superficialmente a la palabra. Nos emocionamos, nos movemos por impulso, pero no tomamos tiempo para permitir que la palabra de Dios eche raíces. Es como cuando alguien viene aquí al mensaje y oye la palabra y dice: sí, hermano, yo voy a empezar a leer la palabra, yo voy a empezar a estudiar, a meditar en ella, voy a ser un cristiano victorioso, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y cuando sale de ahí se consigue con los compadres y dice: compadre, una cervecita. Bueno, que sean 2. Y se les olvidó todo. ¿Por qué? Porque se empezaron a mover en el mundo de las emociones. ¿Y por qué? Porque tenían una mente muy superficial, un terreno muy superficial. El terreno poco profundo es una mente superficial. Y vemos mucha gente en la iglesia que de repente vemos: wow, este hermano, ¿te acuerdas el hermano fulano de tal que venía a la iglesia y pegaba brincos y saltaba? ¿Dónde está el hermano? Y como dicen siempre, se fue al mundo. Está hablando precisamente de esa gente. Las raíces poco profundas son las que no nos permiten que no nos comprometamos. Hermano, tiene que bautizarse. No estoy listo. Es un mandamiento. Para bautizarse, ¿qué hace falta? Entender qué es el bautismo, qué representa el bautismo,
entender que necesito bautizarme y ser obediente. No estoy listo. Cuando vas a cobrar el cheque, ¿estás listo o no estás listo? Estás más que listo. Y hay gente que de repente se compromete, pero por un ratito, superficialmente. Hermano, los voy a ayudar aquí en el servicio. Por eso es que siempre hablamos con los voluntarios. Los voy a ayudar aquí en el servicio. Voy a servir aquí para lo que sea. Cuente conmigo, hermano. Yo, mire, necesita lo que quiera. Aquí estoy yo. Una llamadita, hermano. Usted, mire, necesitamos que nos ayude tal cosa. Estoy muy ocupado. Nada personal, nada personal, nada personal. La acción es dedicar tiempo a la palabra de Dios. Y eso es mantener un devocional diario. Dedicar tiempo diario a la palabra a través de un devocional. Y la gente siempre anda apurada y nunca tiene tiempo para la palabra de Dios. Pero la gente siempre tiene tiempo, ¿para qué? Para hacer lo que le conviene, lo que le gusta. ¿A cuánto le gusta el fútbol? Me voy a meter con los futbolistas. Empezamos con los futbolistas. ¿A cuánto le gusta el fútbol? Cuando juega México, la iglesia está vacía. Si el juego es a las 11 de la mañana, Leo y yo siempre estamos orando, Señor, que no juegue México a las 11 de la mañana nunca, Señor. Y a las 12, porque los hermanos no van a venir. Así sucede. Pero todo eso tiene que ver con qué? Con comprometerse. Todo eso tiene que ver con el compromiso del hombre. Entonces tenemos que mantener un devocional diario, hay que mantener la disciplina. Y siempre estamos ocupados. ¿Y saben qué? Que aquí en el sur de California, a veces cuando la gente nos llama y nos dice, ¿qué tal? Uno responde, no, García Associates, hi, may we help you? Oh, ¿por qué no me ha contestado mi llamada? Oh, es que he estado muy ocupado. No, lo que pasa es que no le quieres contestar a la persona. Y de repente dice, no le voy a contestar a la primera para que crea que yo tengo 200,000 clientes. Y entonces diga, wow, este tipo está tan ocupado que debe ser muy importante. Y eso se ha convertido en parte de la cultura nuestra, el estar muy ocupados. ¿Sabe qué? Esto nos ha llevado al estrés. Hay gente que ha venido a la iglesia y por este aparato se ha devuelto a su casa porque no puedo vivir sin él. Le están siendo infiel al esposo con el teléfono. Y las mujeres ni se digan. Parejo todos, ¿ok? Y eso pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar un tiempo devocional con el Señor. El terreno espinoso del cual estábamos hablando también es una mente preocupada. Es una mente preocupada. ¿Qué es una mente preocupada? Que todos mis circuitos están completamente ocupados para Dios. Pero es muy sencillo. ¿Qué puedo hacer yo para evitar tener una mente preocupada? Bueno, lo que tengo que hacer es desocupar todas las líneas para el Señor y eliminar todas las distracciones. Y volvemos nuevamente con el enemigo público número 1 del devocional diario, la televisión. Bueno, si te gusta ver 4 horas de tele, ve 3 horas de tele y ya es un devocional de 1 hora. A ver cómo te va. Entonces tenemos que aprender a evitar las distracciones. Porque las distracciones te pueden llevar a no tener disciplina espiritual. Y la disciplina espiritual, así como el ejercicio físico, así como cuando comemos y nos alimentamos, necesitamos tener un tiempo para nutrirnos. Elimino las distracciones de cualquier manera. Llegamos al buen terreno. El terreno bueno, que es una mente dispuesta. La acción ahí es ser cooperativo. Hay que ser cooperativo con la mente dispuesta. ¿Por qué hay que ser cooperativo con una mente dispuesta? Porque cuando tú estás dispuesto para las cosas de Dios, Dios te va a sacar adelante, las cosas van a funcionar y te vas a dar cuenta que después de todo no era tan difícil ni tan malo llegar a confiar en el Señor. Y esto nos lleva al punto y el último versículo para memorizarlo, y eso se llama poniéndola en práctica. Este versículo de Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica, porque no es simplemente conceptos que yo vengo a aprender aquí, porque mucha gente de repente viene a la campaña y aprende conceptos, pero a la hora de poner la palabra de Dios por obra y en práctica en su vida,
le parece muy confusa. La palabra de Dios no fue hecha para confundirte. La palabra de Dios fue dada para que pudieras tener una vida abundante, para que pudieras tener un libro sobre el cual basar tu vida y no estés dando tumbos. Y no estés viviendo una vida de la manera que a ti te parece, sino de la mejor manera, que es a la manera de Dios. Ese es el manual operativo del creyente. El creyente puede leer otros libros auxiliares para su crecimiento espiritual, pero el manual principal se llama la palabra de Dios. Y fíjense lo que hemos estado aprendiendo en la campaña. Fíjense lo siguiente: aprendimos a visualizar la palabra, que es visualiza una escena en tu mente; a pronunciarla, que es repetir un pasaje enfatizando cada palabra; parafrasearla, escríbelo en tus propias palabras. Si no lo puedes poner en tus propias palabras, probablemente no lo entiendes. Personalizarlo, poner tu nombre en el verso y hacerlo tuyo cuando tú dices algo de la palabra, porque de tal manera amó Dios, y ahí pones tu nombre, a Rafael García, para que Rafael García no se pierda. ¿Nos damos cuenta? Entonces la cuestión es poner tu nombre y hacerla personal. Y lo siguiente, que es probarlo, que es responder a las preguntas de papá, me ves, que es el acróstico. Y no vamos a hablar del acróstico porque no tenemos tiempo. Y también lo más importante de todo esto es orar. Órale el versículo a Dios. Órale el versículo a Dios para ver qué Dios te puede decir en ese versículo. Y de hecho, a partir de la siguiente semana vamos a ver una sesión de cómo poder, o una nueva serie de cómo poder poner la palabra de Dios en práctica. Y el punto número 6 es confiando en ella. Hay que confiar 100% en la palabra. ¿Por qué? Mira lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Creo que ustedes tienen ahí, lámpara es tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi camino. Yo me la aprendí con la versión de la Reina Valera. Entonces hay que poner la palabra de Dios en práctica y hay que confiar en la palabra de Dios. No hay un solo ser humano en el planeta Tierra, no hay un solo ser humano en el planeta Tierra que pueda decir: yo hice lo que la Biblia me dijo que hiciera y me salió mal. ¿Han conocido a alguien que haya hecho lo que la Biblia dice? Porque la Biblia es una carta de amor de Dios para el hombre. Y cuando yo agarro la Biblia y digo, yo voy a vivir bajo este manual operativo, siempre me va a ir bien, porque la palabra de Dios fue escrita para que el hombre fuera feliz y le fuera bien y tuviera una vida abundante y viviera bajo los principios de Dios y no viviera como le da la gana. Porque el problema número uno que tenemos, incluyéndome a mí de primero, como dicen en mi pueblo, yo primero para no hacer cola. El problema número uno mío es la sujeción. Me cuesta mucho sujetarme a la gente y me cuesta mucho sujetarme a Dios. Y yo sé que la palabra de Dios siempre me va a guiar en la dirección correcta. Y yo quiero terminar diciéndole a la gente que está hoy por primera vez aquí, las personas que dicen, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Y qué tiene que ver todo esto de la palabra de Dios conmigo? ¿Qué cosas tengo yo que ver con lo que el predicador está hablando acerca de cómo poner la palabra de Dios en práctica? ¿Cómo memorizarla? ¿Cómo permitir que la palabra de Dios me pueda transformar? Y sobre todo, ¿cómo vivir una vida de acuerdo al plan de Dios y no al plan mío? Bueno, déjame decirte en esta mañana que no estás aquí por accidente, ni estás aquí porque te aburriste de afuera y viniste. Y si viniste fue porque Dios tenía un plan para ti. Y lo que te quiero decir hoy es que la palabra de Dios no va a cobrar vida en ti hasta que no hayas dado el paso más importante que cualquier ser humano debe dar. Y eso se llama tener una relación con Jesucristo. Y como estaba hablando en Juan 3:16, dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, a través de ese versículo de la Biblia, te está dando una invitación a que le entregues tu vida, a que tú establezcas una relación con Él y digas: no entiendo la palabra, no sé qué tiene esto que ver conmigo, pero yo necesito salvación, yo necesito vida eterna. Y si tú crees que Dios te ha hablado en este día, yo quiero que tú inclines tu rostro y que hagas una relación junto conmigo.
Vamos a inclinar nuestro rostro. Y quiero que repitas después de mí: Señor Jesucristo, esta mañana yo he entendido que te necesito. Yo he entendido que necesito un Salvador. Y también he entendido que tu palabra es real. Perdona mis pecados, hazme una nueva persona, transforma mi vida, cambia mi corazón, y te doy gracias por haber hecho el milagro de la salvación en mí. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Si tú hiciste esa oración esta mañana, te felicitamos. Queremos darte un aplauso, porque ya tú eres parte de la familia de Dios. La Biblia dice: si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y si tú hiciste una confesión de fe por Jesucristo, hay una tarjetita verde que te aconsejamos que puedas llenar para entregarte un material. Llena una tarjeta, alguno de los sugieres que están al final te pueden entregar una tarjetita de esta, y queremos ayudarte en tu crecer espiritual, porque no solamente recibir a Jesús como su Salvador, es también crecer en el conocimiento de la palabra. Una bendición haberlos tenido esta mañana, que tengan una semana más que súper bendecida y que tengan un bonito domingo también. Gracias. Amén. Vamos ahora a prepararnos a disfrutar de otro momento de la alabanza, que es entregar nuestras ofrendas, entregar nuestros diezmos. Mientras los ujieres se van preparando, vamos a agradecerle al Señor, porque todo lo que tenemos viene de mano de Él. Inclinemos nuestra cabeza. Padre y Señor nuestro, gracias por tu cuidado, por la salud que nos das, por el trabajo que nos das, porque tú cuidas nuestras finanzas, Señor. Gracias porque nos prosperas, y en la medida de lo que tú nos has prosperado es que ahora, Señor, venimos a traerte nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendícelo, Señor, y bendice la parte que nos queda, para que alcance para todas las necesidades y aún sobre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a todos aquellos que están hoy visitando nuestro servicio, quiero que se sientan absolutamente cómodos de no participar de la ofrenda. Es un privilegio el participar de la ofrenda para los que consideramos la iglesia de Saddleback como nuestra iglesia. Puedes participar o puedes no participar, pero siéntete en absoluta libertad mientras escuchamos una alabanza.
que eres Dios. Quiero estar sé que eres Dios. Fuerte el aplauso para el Señor, el único que merece. Gloria a Él. Amén. Bendito sea el Señor. Tomen asiento. Tomen asiento. Tengo algo importantísimo que decirles. El domingo que viene es el domingo de celebración. Vamos a tener aquí nuestra celebración del final de la campaña de estas últimas 6 semanas. Y vamos a tener un café y vamos a tener algo rico para tomar y comer al final del servicio, así que si quiere probar algo rico, traiga algo rico. Entonces intercambiamos, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se van a acordar? Muy bien. Bebida, cualquier cosa liviana, tipo de galón. Comida, algo que se pueda compartir y que no necesite calentarse, porque usted lo trae a las 11 y recién lo comemos alrededor de la 1 de la tarde. ¿Sí? ¿Se van a acordar? Muy bien. Entonces, vamos a tener el domingo de celebración y los domingos de celebración, cuando terminamos campaña, siempre nos gusta invitar a una familia amiga. Así que esta es la oportunidad. Invite a una familia amiga, le vamos a regalar una Biblia y un CD del servicio a esa familia que usted traiga. Segundo, casi último, penúltimo. Comienzan las clases de inglés como segundo idioma, ESL. Pida uno de estos folletos en el fondo, en la mesa de material.